Hola, hola, buenas a todos. Os quería animar a que por favor os podáis ir sentando ya en vuestros sitios, porque vamos a ir empezando ya el cuarto panel. Por favor, muchas gracias. Hola, hola. Si quieres digo algo más. Diles un toque. Bueno, pues va a dar comienzo ya la cuarta sesión, que tiene como título Enfermedades transmisibles de origen animal, zoonosis y vacunación. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a este panel. Voy a, primero de todo, agradecer a los panelistas que han tenido la predisposición de venir y las ganas de venir presencial. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, vamos a empezar, que os voy a pedir que os presentéis, por favor, con vuestro nombre, vuestro cargo y que mencionéis un éxito o una experiencia vivida en primera persona que, relacionada, por supuesto, con el tema que estamos hablando, haya marcado un hito en vuestra carrera, por favor. Vamos a empezar. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Bueno, pues empiezo yo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Soy José Luis Sáez, el jefe de área de programas sanitarios y zoonosis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y bueno, pues como experiencia de éxito, pues voy a citar una, porque justo el mes pasado nos han declarado la Unión Europea a España como país libre de brucelosis, una zoonosis muy importante frente a la cual empezamos a luchar hace años, hace casi 30 años, ¿no? Y yo empecé mi carrera profesional después de la facultad trabajando como veterinario privado en una ADS con este programa. Bueno, para mí ha sido una satisfacción poder, pues eso, haber contribuido desde distintos estamentos y al final del Ministerio de Agricultura a erradicar esta enfermedad en el año 2022, tanto en bovinos como en ovinos y caprinos. Así que esa es mi experiencia positiva. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Seguimos así? Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Lucia de Juan, directora del Centro de Vigilancia Sanitaria y Veterinaria, Visavet, de la Universidad Complutense de Madrid. Y este laboratorio alberga el Laboratorio de Referencia Europeo de Tuberculosis Bovina. Entonces, bueno, mi experiencia personal es la tuberculosis animal, ¿no? En este caso, yo creo que la tuberculosis es un ejemplo de One Health. Y en este caso, pues también la tuberculosis es muy importante, pues desde el punto de vista no solamente de salud pública, sino también de sanidad animal, ¿no? Entonces, en el laboratorio nos centramos mucho en toda la parte que es el diagnóstico y hemos, de la mano del Ministerio, pues participamos activamente en el desarrollo, en la optimización de nuevas técnicas de diagnóstico que posteriormente se van a implementar, ¿no? Entonces, creemos que ponemos nuestro granito de arena también como laboratorio de referencia europeo en la estandarización de las técnicas diagnósticas y eso ha hecho, bueno, pues que aunque no estemos erradicados, como comenta ahora José Luis en el caso de brucelosis, a lo largo de todos estos años pues hemos conseguido una reducción de esa prevalencia y actualmente pues ronda un 1,5 la prevalencia y ya podemos decir pues que hay 4 comunidades autónomas en España que están declaradas libres, Galicia, Asturias, País Vasco y Canarias. Por lo tanto, creo que vamos también por muy buen camino y esperemos que en la próxima reunión pues ya podamos ir añadiendo cada vez más comunidades autónomas. O sea, esta sería mi experiencia. Muchas gracias. Elena.
Pues buenos días, soy Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y yo quería destacar un ejemplo, un caso vivido en el año 2016, en mi etapa anterior en el Ministerio de Sanidad, como ejemplo de la necesaria colaboración entre instituciones, desde autoridades de salud pública, con sanidad animal y con medio ambiente, en la detección y en la implantación de medidas de prevención y control, como fue los primeros casos, el primer caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en la Comunidad de Madrid, en nuestro país realmente. Fue el primer caso que se produjo en el año 2016, que como saben se produce por un virus transmitido por una picadura de garrapata infectada. Pues a partir de la detección de aquellos dos primeros casos, realmente desde la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con las 4 comunidades autónomas e implicando a todos los responsables, como digo, no solamente en el ámbito de la salud humana, sino también de la salud animal y también medioambiental, logramos trabajar conjuntamente y realmente entiendo que esta experiencia, que todavía me consta que se mantiene, pues debe seguir reforzándose con el objetivo de seguir avanzando en el conocimiento y en el control también de todas estas enfermedades. Muchas gracias, Elena. Luis, adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Martín Otero. Soy coronel veterinario y estoy colaborando con el Centro de Bisabet y también con el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Mi experiencia fue en el año 2001, que estaba trabajando en el Laboratorio de Defensa Biológica del Ministerio de Defensa, en La Marañosa, y me tocó coordinar la responsabilidad de la amenaza que tuvimos en la crisis del Antras en el 2001. Y bueno, eso fue la experiencia que, aunque lo pasamos mal, pero llegamos a buenas conclusiones y de ahí partió todo el tema de dedicarnos exclusivamente a temas de amenazas biológicas en defensa y en el área del bioterrorismo, y sobre todo a nivel de las zoonosis, que era de las amenazas principales que hoy día tenemos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Kim. Muchas gracias. Bueno, inicialmente pues agradecer poder estar en este panel y de hecho mi nombre es Joaquim Segalés, todo el mundo me conoce como Kim, y soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y también investigador adscrito al Centro de Recerca en Sanidad Animal, CRESA, que es parte del IRTA. De hecho, he pasado la mayor parte de mi vida investigando en enfermedades endémicas de cerdo, por tanto alguien dirá, ¿este señor qué hace aquí en este panel? Pero bueno, hace 8 años pues mi vida cambió ligeramente desde el punto de vista de investigación, porque pues nos vino un señor al centro y nos dijo, oiga, es que quiero hacer un experimento con un coronavirus zoonótico, que es el MERS coronavirus, que está en el Medio Oriente. Pensamos, bueno, ¿pero qué quiere usted hacer exactamente? Pues queremos inocular unos camellos, unos dromedarios, y probar una vacuna. Pero usted sabe lo que está diciendo, no sé, yo creo que no lo sabía demasiado bien. Luego nos enteramos más tarde que nos vinieron a buscar porque creo que todos los centros de Europa les habían dicho que no había manera de trabajar con dromedarios. Pues bueno, nosotros fuimos los locos que sí lo hicimos y probamos una vacuna frente a MERS coronavirus en dromedarios, con el objetivo básicamente de ver si era capaz de prevenir básicamente la excreción del virus, de este MERS coronavirus, porque como seguramente ustedes saben, de los 3 grandes coronavirus zoonóticos, el SARS coronavirus 2, que lógicamente es el que nos está afectando durante esta pandemia, pero también el SARS coronavirus de hace ya 20 años, como quien dice, el MERS coronavirus surgió en 2012 y la letalidad asociada al mismo es muy superior. Pues bien, teniendo en cuenta que el reservorio es el dromedario, lo ideal sería vacunar en este caso a los dromedarios para evitar que transmitan a las personas. Pues bien, este experimento no fue nada fácil. De hecho, después los medios de comunicación casi nos preguntaron más cómo se manejaban los dromedarios más que no el resultado de la vacuna, pero la vacuna realmente demostró ser muy eficaz y, por tanto, un muy buen elemento que sería capaz de prevenir la transmisión de estos animales a las personas. Luego también tengo que decir que, a pesar de que esta vacuna, que fue diseñada por unos colegas alemanes, llegó a fase 1 y fase 2 clínicas, pues de momento, por temas sobre todo sociales, que también es importante recalcarlo, no ha llegado nunca al mercado. Pero definitivamente es un gran ejemplo, a mi entender, del concepto One Health y lo que podemos hacer desde múltiples vertientes. Gracias, Kim. ¿Y Bruno? Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a la Fundación Bamberg por centrar un día muy importante en One Health, que yo creo que todos estamos muy contentos, creo que ya era hora. Y bueno, soy Bruno González Zorn, soy catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, dirijo una unidad que se llama la Unidad de Resistencia a Antibióticos, que está asociada a Bisabet y a la Facultad de Veterinaria. Y mi experiencia personal, también desde el principio de mi carrera, cuando, pues después de hacer una tesis, después de hacer una estancia postdoctoral en el Instituto Pasteur de París, varios años, pues cuando volví, justo la Facultad de Veterinaria fue invitada, y la Complutense fue invitada a participar en un proyecto europeo que se llamaba MedVetNet. Es decir, una red donde el 50% de los participantes eran médicos y el 50% veterinarios, en el año 2003. Entonces, pues es muy bonito y gratificante como ahí participábamos Facultad de Veterinaria y el Instituto de Salud Carlos III, y casi de cada país una institución de medicina humana y una de veterinaria. Entonces es muy gratificante y muy bonito ver cómo desde esos inicios, ahí entonces coordiné el primer proyecto europeo de One Health de resistencia a antibióticos, y desde entonces ha avanzado mucho One Health. Antes éramos como unos locos, empezábamos a hablar con personas con las que habíamos a lo mejor colaborado poco, y entonces todo ese movimiento One Health se ha hecho tan grande que hoy día, no sé si demasiado grande, eso lo podremos hablar luego, se habla demasiado de One Health, y One Health no es la solución a todo, pero en el área de resistencia a antibióticos antes era complicado, y ahora realmente pues colaboramos muchísimo. Tenemos el Superplan Nacional de Lucha contra la Resistencia a Antibióticos, que es un plan One Health, y efectivamente mucha gente, y estamos muchos pensando que One Health es realmente no solamente el futuro, sino realmente ya es el presente. Muchísimas gracias. Gracias a todos por compartir vuestras experiencias súper interesantes. Y ahora me gustaría lanzar una pregunta a todos los panelistas en el contexto de las enfermedades transmisibles que estamos hablando y con todos los desafíos que tenemos actualmente. ¿Cuáles pensáis que son los gaps en los que deberíamos focalizarnos en los próximos años? Y os pediría que ilustraseis esto con ejemplos, por favor, porque al final los ejemplos es lo que me gustaría que la audiencia se llevara a casa y es lo que realmente recordamos. Pues quien quiera empezar, esto es abierto y por favor, veo que Kim está interesado. ¿Pone cara de empezar? Venga. No sé si pongo cara de empezar o no, pero no tengo ningún problema para empezar. Y de hecho me voy a centrar en algo que es extremadamente reciente y quizá voy a ser demasiado crítico. Luego me podéis criticar tranquilamente, no hay ningún problema. Pero una de las noticias más claramente, yo diría que ha sido un antes y un después clarísimo en esta pandemia, ha sido lógicamente la aparición de las vacunas que en poco menos de un año pues han llegado a vacunar. Hoy estaba leyendo, pues estábamos hablando de más de 10.000 millones de dosis que han sido ya repartidas a nivel mundial. Por tanto, esto es un récord histórico increíble. Pero una de las cuestiones que quizá en propia piel hemos vivido es el hecho de que en cierto momento hubo muchos grupos que estaban desarrollando vacunas, muchísimos. De hecho, en el listado de la OMS había prácticamente 160 iniciativas de desarrollo vacunal. Lógicamente, unas llegan primeras, otras pueden llegar después y otras no llegarán nunca. Pero una de las cosas que hemos visto clarísimamente a lo largo de todo este periodo es que el soporte, y especialmente soporte gubernamental, y soporte, lógicamente, económico al desarrollo de esos productos es lo que ha marcado la diferencia de que llegaran unas y no otras. Y luego el otro día, yo lo siento, pero tristemente veía una noticia, o veía las noticias, es decir, una de las vacunas españolas, que estaba liderada por Mariano Esteban, pues finalmente han decidido no tirarla adelante, por toda una serie de factores. Pero cuando uno ve el apoyo que ha recibido desde un punto de vista económico, básicamente, es verdad, pero no solamente económico, sino apoyo que vaya mucho más allá, a nivel social, etcétera. Yo tengo la sensación de que aún somos un país que está muy lejos de unos estándares de que nos creamos el One Health de verdad. Y por tanto, en un momento dado, yo pienso que aquí hay que apostar, pero hay que apostar decididamente. Y no quizá repartir mucho, sino focalizar e ir a aquello que realmente interesa para el bien del propio país. No es una cuestión de decir, no, es que tendremos 20 vacunas distintas. No es esto. Pero yo pienso que aquí es uno de los aspectos que nos está fallando más a nivel gubernamental, y que se apueste decisivamente por este concepto y, sobre todo, si tenemos que tener productos, para que esos productos realmente lleguen al mercado. Muy bien. ¿Quién quiere continuar con los gaps y oportunidades? Vamos a ver, yo voy a tratar un tema un poquito que, aunque no se sale de lo que es la mesa, pero sí el tema de la amenaza biológica que tenemos hoy en la actualidad, y desgraciadamente estamos viendo por la guerra de Rusia-Ucrania que estamos teniendo amenazas desde el punto de vista puramente sanitario principalmente. Yo eso que dicen del botón atómico, de la amenaza, hay un botón que es más cómodo para Putin,
que es el botón biológico. Sabemos que ellos llevan muchos años trabajando en armas biológicas, sobre todo en virus. Llevan trabajando en antra, bueno, en antra no es un virus, pero estaban trabajando en antas, están trabajando en peste porcina africana, están trabajando también en viruela, y sabemos que cuando se eliminó la viruela se erradicó a nivel mundial. Principalmente hubo 2 laboratorios en Estados Unidos y en Rusia que se quedaron con una muestra. Hay otros laboratorios que sabemos que dijeron que se habían eliminado, pero no se han eliminado. Y la información que tenemos es que, como esta persona, este hombre, pues es bastante complicado, por no decir otra cosa, el arrebato que puede tener es que pueda utilizar este arma biológica. En este caso concreto tenemos miedo de la viruela, porque sabemos que están trabajando, llevan tiempo trabajando en vacuna, con lo cual parte de su población estaría protegida. Y entonces eso nos hace ver y observar que debemos de estar un poquito, no el buenismo que tiene Occidente con respecto a estos países, que creemos que todos somos iguales y el concepto no es. Este hombre le da lo mismo utilizar cualquier patógeno agresivo, porque el concepto de muerte para ellos es diferente a Occidente. Y entonces, bueno, pues no solamente eso, sino el concepto One Health en el caso de armas biológicas es que afecta a salud pública, sanidad animal, medio ambiente, agroterrorismo y alimentación. Con lo cual ahí es el ejemplo típico de One Health, de las profesiones que tenemos que participar. Yo, no obstante, como veterinario, siempre la amenaza que hemos tenido son las zoonosis, sobre todo amenazas vectoriales, por la situación que España también tiene a nivel geoestratégico, pero que tenemos que tener mucho cuidado, y hoy nos importa mucho esta amenaza que ahora mismo pues la tenemos presente y que en cualquier momento tenemos que empezar a prepararnos por si acaso. Nunca siempre vamos detrás de la amenaza y tenemos que ir por delante de la amenaza. Muy bien, muchas gracias. No sé, Lucía, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que cuando se habla de One Health se utiliza mucho lo que es prevenir, detectar y responder. Entonces, todo lo que rellene, ¿no? Cuando hablabas de gaps, todo lo que nos sirva para participar en esas 3 palabras, creo que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Cuando hablamos con este tipo de enfermedades. Entonces, en el caso de la detección o de la prevención, por empezar por el principio, creo que es muy importante todo lo que se está realizando a nivel de vigilancia. Es decir, tenemos que adelantarnos a ver la aparición o esos brotes que en algunos casos tenemos de enfermedades. Y en ese caso tenemos una ventaja gracias, y vuelvo otra vez al ejemplo mío de la tuberculosis, al estar involucrados dentro de un programa nacional de erradicación, tenemos muchos datos que nos enseñan qué es lo que hemos hecho bien, pero también qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Entonces, gracias a colaboraciones que tenemos con el Ministerio, que podemos trabajar con esa base de datos, hacer minería de datos, estamos en la era del Big Data, podemos preguntar a la base de datos qué es lo que podemos mejorar y podemos definir estrategias de uso de técnicas diagnósticas o dependiendo del tamaño de la explotación o dependiendo de la raza de los animales para saber cuál es la mejor forma de actuar frente a una enfermedad dependiendo pues, de la localización geográfica o dependiendo de los distintos parámetros. O sea que yo creo que en ese caso esa vigilancia, esa epidemiología cuantitativa, ya tenemos herramientas que nos permite que nos arroje todo ese tipo de información. Y luego en la parte de detección es muy importante, bueno, pues toda la parte de diagnóstico, ¿no? Yo trabajo en un centro de investigación en el cual pues no solamente queremos desarrollar nuevas metodologías, por ejemplo, ahora hay una que se ha implementado en la nueva Ley de Sanidad Animal, que es la detección de ADN directa de tejido, que eso pues nos ha facilitado el poder aplicar manuales rápidos de diagnóstico, que en el caso de tuberculosis pues es muy importante porque lo que es la técnica de confirmación, que es el cultivo microbiológico, pues tarda mucho tiempo. Por lo tanto, nos ha ayudado mucho esta investigación en diagnóstico a poder acelerar ese programa de erradicación. Y una parte, ya para finalizar, muy importante, viniendo también de la universidad, es todo lo relacionado con la formación, con lo que es la capacitación. Tenemos que asegurarnos que todos los actores que participan en la prevención, en el diagnóstico y en la respuesta frente a este tipo de enfermedades, pues tienen una formación, una capacitación además continua, ¿no? Que están a la última y que puedan aplicar pues, en primera persona pues, los nuevos desarrollos que hay hoy en día. ¿Vale?
Muchas gracias. Bruno, Sí, bueno, continuar? perdón. Elena. Nada, bueno, yo en línea con lo que estaba comentando Lucía, la verdad es que nosotros desde una perspectiva de salud pública, la colaboración, una vez más, como decía, la colaboración interdisciplinar entre quienes trabajamos en la vigilancia de salud humana. Como decía la anterior ponente, todo lo que tiene que ver con la detección precoz de zoonosis en personas y la colaboración tanto con las instituciones y con las administraciones, tanto en el ámbito de la sanidad animal como en medio ambiente, como científico, me parece que es absolutamente el marco de colaboración estable que tenemos sí o sí como reto desde el presente a medio plazo. El ejemplo que yo quería revisar de alguna manera era la experiencia que nosotros hemos mantenido con este marco de colaboración estable, por ejemplo, en control de enfermedades de zoonosis importantes en nuestra comunidad autónoma, en la Comunidad de Madrid. Quería hacer una mención, por ejemplo, al brote de leishmaniasis que tuvimos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid y cómo a partir de esa detección precoz de un aumento de casos realmente diagnosticados de leishmaniasis en personas, de leishmaniasis visceral, la colaboración con la vigilancia vectorial, de manera que fuimos capaces, con la colaboración de instituciones como las que están aquí ahora mismo o sectores como están aquí ahora mismo representados en esta mesa, cómo se fue capaz de detectar pues cómo los flebotomos estaban infectados y identificar cuál era el reservorio fundamental en este caso nuestra comunidad autónoma, que nos ha permitido durante casi 9 años de trabajo conjunto y estable entre todas las autoridades y en coordinación también con todos los municipios implicados en esta zona suroeste para la aplicación de las medidas de control ambiental. Nos parece que este es el gran reto que seguimos manteniendo en este momento. La colaboración entre instituciones, pero con estructuras estables que faciliten todos estos mecanismos entre los diferentes agentes que tenemos algo que decir en la prevención, en la vigilancia y en el control de estas enfermedades. Vale, bueno, yo sugeriría que pueda haber a lo mejor 2 planos en los que podemos mejorar. Uno de ellos es la colaboración interinstitucional. O sea, One Health no ha permeado a nivel ejecutivo, lo sabemos muy bien. Nos llevamos bien, trabajamos juntos a nivel de investigación, publicamos juntos, qué guay somos, pero realmente, a nivel institucional, los estamentos que hay son todavía demasiado estancos. Lógico, llevamos trabajando en silos desde hace muchos años, entonces es muy difícil tender esos puentes para que haya realmente instituciones One Health que trabajen a nivel de One Health en todos los ámbitos, a nivel local, etc. Entonces yo creo que falta realmente y eso hay que ejecutarlo mejor. Y luego también creo que debemos pasar a un concepto de One Health que es un poco más moderno que el concepto de One Health un poco tradicional. El concepto tradicional es, muy bien, vamos a trabajar con bacterias y virus y amenazas en veterinaria y en medio ambiente y en seres humanos. Entonces eso es One Health. Pero el concepto un poco moderno de One Health del año 2022 va mucho más allá y creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos. El concepto de One Health incluye todas las profesiones. Todas las profesiones nos hacen falta. Es decir, necesito economistas en mis grupos de One Health porque necesito saber, en nuestro caso de resistencia a antibióticos, cómo voy a convencer a la industria para que desarrolle un nuevo antibiótico si luego voy a decirle a la población no utilices ese antibiótico. Necesito nuevos modelos económicos, así que los necesito en mi aproximación One Health. Necesito sociólogos. ¿Cómo voy a convencer a alguien que lleva prescribiendo igual desde hace 20 años, me da igual que sea a un perro, a una vaca o a un señor o a un niño, que lleva prescribiendo igual, que cambie, que deje de prescribir esa amoxicilina clavulánico que le encanta prescribir o que prescribimos en exceso en España? Estamos mejorando, pero ¿cómo conseguirlo? Necesito sociólogos. ¿Cómo incluir el concepto de One Health desde pequeños
necesitamos a todas las instituciones educadoras. Tenemos que incluir One Health y esos puentes entre nuestras facultades de medicina, la facultad de farmacia, y parece que enseñas One Health en una facultad, pero eso no es suficiente. Tiene que haber cursos que son donde se mezclen los estudiantes. Entonces, en docencia un poco interdisciplinar online que estamos haciendo ahora, estamos consiguiendo un poco incluir que en los cursos los de todo el mundo, mi colega de veterinaria, mi colega de medicina, mi colega de farmacia, y que luego todos los alumnos lo puedan ver online. Pero todavía falta que nuestras aulas trabajan completamente en silos. Entonces, creo que debemos incluir a todas las profesiones en el concepto de One Health. Eso es un gap que creo yo que estaría bien que cubriéramos. Muchas gracias, Bruno. José Luis, por favor. Pues nada, yo para terminar no puedo estar más de acuerdo con Bruno y voy a poner, por ejemplo, pues una situación actual, ¿no? Con este tipo de enfermedades que a veces percibimos que no hay riesgo, pero de golpe y porrazo la realidad nos da un tortazo y tenemos un riesgo cierto. Y siguiendo con el ejemplo de la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, pues ahora tenemos un riesgo cierto por la situación de enfermedades de las que España es libre, o no hemos detectado o no tenemos, ¿vale? Y un ejemplo es el problema que estamos teniendo con la llegada de refugiados ucranianos con sus mascotas, lo cual implica que se trasladan con sus mascotas, pero las mascotas pueden trasladar enfermedades endémicas en ese país que no tenemos aquí. Con lo cual, en situaciones pues, como Ucrania es endémico en rabia, es endémico en Echinococcus multilocularis, que nosotros no tenemos, y lo que nos falta como ejemplo de One Health es poder trasladar nuestro mensaje de que tenemos que tomar una serie de actuaciones para prevenir que se desarrollen aquí casos, trasladarlo ya entre instituciones, como decía Bruno, somos compartimentos muy estancos, nos cuesta mucho, y también a la sociedad civil. Es decir, nosotros tenemos que actuar porque tenemos que prevenir. Y hay muchas veces pues, que se nos complica. Pues, por ejemplo, encontramos a gente con toda su buena voluntad, ONGs o de otro tipo, que se van a Ucrania a traer animales sin control, lo que supone un riesgo si nosotros no lo podemos controlar. Por lo tanto, nuestra petición es que todas las instituciones a nivel, como decía Bruno, nacional, autonómico y local, los colegios profesionales, las profesiones sanitarias, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cualquier miembro de la sociedad civil tiene que conocer estas actuaciones que hay que realizar con los animales de compañía que vienen acompañados con sus dueños, ¿vale? Entonces, pues evidentemente el esfuerzo que se está haciendo es enorme, pero tenemos que trasladar la importancia de todo esto a la sociedad civil, porque sería muy penoso y grave que, pudiendo prevenirlo, no pudiésemos controlar un brote de rabia en la península o que se nos introdujese aquí una enfermedad que nunca hemos detectado en animales principalmente. Ha habido algún caso humano que no sabemos si importado o no, pero prácticamente no hay, de Echinococcus multilocularis, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es algo que todavía no tenemos bien intrincado, de cómo comunicar todo esto a la sociedad civil y entre instituciones para que todo el mundo sepa y nos comunique qué es lo que, y sepa lo que tiene que hacer, y que nos comunique cuando detecta que han llegado refugiados o introducciones ilegales de animales de compañía, nos lo comuniquen los servicios veterinarios oficiales para poder hacer el protocolo de actuación que tenemos que hacer para evitar males mayores. Es una situación muy penosa, nos toca vivirla, pero también nos toca poner medidas de gestión para evitar tener un problema con este tipo de animales. Y, bueno, pues ese es un ejemplo de gaps que tenemos, yo creo. Muchas gracias por haber identificado estos gaps desde muy distintas perspectivas, desde vuestro conocimiento. Y quería lanzaros una pregunta, que sería, ¿cuál pensáis que es el papel de la vacunación en las enfermedades de origen animal? Y podemos empezar con Elena. Ya lo hemos comentado en la mesa. Para nosotros, la verdad es que la vacunación, tanto a nivel animal como desde luego desde la perspectiva como directora de salud pública, es una de las mejores, si no la mejor inversión que hay en salud. Y solamente volver a reiterar, como ya creo que se ha comentado aquí, la importancia que tiene la inversión bien focalizada tanto en la investigación y desarrollo de nuevas vacunas. Sirva de ejemplo, retomando la rabia que estaba comentando el compañero de Agricultura, sirva de ejemplo la importancia que tiene la vacunación antirrábica en todos los animales domésticos para realmente prevenir y evitar la transmisión de la enfermedad, por ejemplo, a las personas. ¿Alguien quiere añadir algo respecto a la vacunación? Yo, si queréis, como ejemplo de éxito también, ¿no? Porque empecé hablando de brucelosis, la importancia de las vacunas. En el caso de la brucelosis ha sido fundamentales las vacunas, tanto en ovino y caprino
Como en bovino, nosotros la utilizamos en una nueva vacuna que se probó principalmente en España y Portugal, un nuevo desarrollo que es una vacuna que no afectaba a las pruebas de diagnóstico. Hasta entonces las vacunas tradicionales eran vacunas vivas que afectaban a las pruebas de diagnóstico, y España, junto con Portugal, se lanzó a la prueba de una nueva vacuna que se autorizó en la Unión Europea, que era la vacuna RB51. Nosotros la utilizamos para vacunaciones masivas, controlar focos donde todavía tenemos focos muy persistentes, y ha sido un ejemplo de cómo el uso de una vacuna nos ha ayudado como herramienta complementaria. La vacuna nunca es en sanidad animal la bala de plata. Hay que hacer otra serie de medidas como la bioseguridad, como los planes de control, etcétera, etcétera, pero que puede ser una herramienta fundamental a la hora de erradicar una enfermedad. No me cabe ninguna duda, y esos son un buen ejemplo de cómo se han erradicado enfermedades que eran endémicas y en este caso zoonosis importantes. Sí, yo solo quería añadir, porque en lo que está diciendo José Luis, esto es fundamental. Yo pienso que si nos miramos la historia de la humanidad, incluso la historia de lo que sería la ganadería, digamos que la esperanza de vida, lo que es bienestar de las personas, de los animales, se ha mejorado porque han existido vacunas, porque han existido antibióticos y porque, lógicamente, hay toda una serie de medidas que también se han puesto concomitantes a las mismas. Si no, no estaríamos donde estamos, ni de muy lejos. Por tanto, en un momento dado, y también conectando vacunas y antibióticos, porque al fin y al cabo, pues si tenemos que hacer un uso prudente de antibióticos, eso también quiere decir que seguramente tenemos que tener un desarrollo responsable de vacunas que puedan ser eficaces y, por tanto, nos eviten en la mayor medida posible pues esas infecciones, sean por virus, bacterias. Si son por virus, pues que nos puedan evitar quizás pues esas coinfecciones bacterianas. De todas maneras, continuaremos teniendo algunos patógenos que va a ser muy difícil el desarrollo de vacunas, y quizá esto va más allá del One Health, porque afecta básicamente a animales y cerdos, pero la peste porcina africana es un ejemplo clarísimo. Se llevan muchos años investigando. De todas maneras, antes hablábamos de gaps. Pues, ¿qué pasa también en la investigación? Que muchas veces es investigación fragmentada, separada, no comunicada, competitiva, se está compitiendo en lugar de trabajar conjuntamente. Todos estos elementos pues también hacen que veamos que estos conceptos de sanidad, sanidad global, One Health, pues están muy bien desde el punto de vista de abstracción, pero luego cuando hay que ir a la concreción, que es un poco lo que Bruno también estaba comentando aquí ya tenemos problemas, porque yo pienso que hay muchos niveles donde hay que, no voy a decir la palabra intervencionistas, queda muy mal esta palabra en términos generales, pero sí que tiene que haber una política común a todos los niveles, que sería nacional, regional, incluso quizá municipal, etcétera, etcétera, y lógicamente supranacional, por supuesto, pero que esto está costando mucho. Si ya nos cuesta a nosotros, que entre las universidades, Facultad de Veterinaria, Medicina, como bien decías, imaginémonos cuando esto lo queremos hacer global. El nivel de esfuerzo es brutal, pero o nos lo creemos y actuamos y concretamos, o no llegaremos a ningún sitio. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que en la historia de la humanidad solamente hemos sido capaces de desarrollar 23 vacunas. 23 vacunas de enfermedades infecciosas del ser humano. Es decir, pensar que la solución es vacunas es difícil, porque acuérdate, HIV, cuántos años y cuánto esfuerzo invertir, y no se puede. O sea, no es fácil desarrollar una vacuna. Hemos tenido mucha suerte con COVID. Entonces, la vacuna no es solamente una solución. Entonces, como decía José Luis, lo quiero extender, la bioseguridad es esencial, tú también lo decías, Kim, pero no solamente en veterinaria. Tenemos poblaciones concentradas tanto en granjas como en hospitales, y tenemos que aumentar o mejorar las medidas de bioseguridad también en los hospitales. Y sabemos perfectamente que una medida como el lavado de manos reduce en muchos casos hasta un 30% la utilización de antibióticos en hospitales. Entonces, ahí es donde vemos que el One Health es realmente One Health. No hay una diferencia. Tenemos poblaciones confinadas con mucha presión antibiótica, y es tanto una granja como un hospital. Entonces, no podemos entrar en una UCI desde casa, desde el pasillo, y darle la mano. No, ahora no. Tenemos que cambiarnos un EPI, tal, no sé cuánto. Entonces, eso es lo que debemos imponer. Es las medidas de bioseguridad, tenerlas en cuenta tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Creo que eso es muy importante. Es la prevención, pero no solamente confiando en la vacuna mágica, sino también en que podemos físicamente realmente hacer cosas ya. Sí, en este sentido me gustaría incidir en lo que decía Kim en cuanto a la transferencia de conocimiento. Yo creo que es muy importante que mucha de la investigación que se realiza en los centros de investigación es una investigación muy aplicada, que tenemos que saber utilizar las herramientas y las vías adecuadas para que llegue a los stakeholders o a las compañías para desarrollar
todo ese conocimiento. Entonces, es muy importante generarlo, pero es muy importante saber transferirlo y poder transferirlo para que realmente vea la luz. Muchas de las investigaciones de la gente que estamos en esta mesa hemos visto como posteriormente se han implementado o en programas de erradicación o en una vacuna y han ayudado, ¿no? Entonces, sí es verdad que tenemos que trabajar mucho en romper esos silos que comentaba Bruno y realmente crear puentes para que ese conocimiento fluya en ambos sentidos y que realmente sea una realidad, ¿no? Porque la investigación no es una investigación abstracta, sino en muchos casos siempre tiene esa aplicación. Es una investigación muy aplicada y tenemos que trabajar para que realmente sea así, aplicada y que vea la luz, ¿no? Un ejemplo muy claro ha sido ahora la vacuna del COVID, pero seguro que todos tenemos muchos ejemplos de cosas a lo mejor que no llegan a ver la luz, pero que sí que tienen ese granito de arena, ¿no? Que participan activamente. Os agradezco mucho los ejemplos que ponéis y el afán en concretar, porque creo que a veces el concepto One Health es muy general, ¿no? Y se nos escapa un poco de las manos qué significa exactamente, ¿no? Y creo que estos ejemplos de vuestra experiencia son muy importantes. Y nos quedan 10 minutos, con lo cual quería preguntar si hay preguntas de parte del público, por favor, si hay alguna pregunta. Estarían seguro encantados de contestarla. Ahí hay una pregunta. No sé si podéis acercar el micrófono, por favor. ¿Hay un micrófono? Ahí. Muchas gracias. Estamos en este contexto social muy difícil por lo que está pasando en Ucrania y hemos visto pues esta entrada de muchos refugiados con animales. Yo soy veterinaria clínica y la verdad que me preocupa mucho toda esta entrada sin control de los animales y se ha desarrollado el protocolo de rabia, intentar no tener o no introducir rabia, pero no he visto ninguna intención o ninguna campaña de concienciar a la gente de la importancia de que vacune a sus mascotas, porque tenemos 4 comunidades autónomas que no tienen vacunación obligatoria y después en las que es obligatoria pues tenemos un porcentaje bastante bajo de vacunación. Y aquí hablamos de salud pública, pero la introducción de estos animales probablemente no va a ser solo un problema de salud pública, sino también de salud animal, con la introducción de varias enfermedades que podemos prevenir y intentar no tener estas enfermedades y tener que usar pues, otros medicamentos, antibióticos, etcétera, para tratar. La pregunta sería, ¿no os parece que deberíamos hacer una campaña urgente para que la población se vaya concienciando y que vaya vacunando este año más que nunca, tanto a los perros como a los gatos, para poder prevenir diversas enfermedades infecciosas para las que tenemos vacunas efectivas? Gracias. Gracias por la pregunta. José Luis, quizás puede empezar. Bueno, sí, en el tema de la rabia, pues yo creo que lo ha explicado muy bien en la pregunta. Hay 4 comunidades autónomas que no vacunan. El resto tienen protocolos de vacunación, con lo que esperamos que la cobertura vacunal es buena. Aunque también tenemos que decir que aunque los perros y los gatos estén vacunados, en España no hacemos generalmente serologías de titulación de anticuerpos, con lo cual puede haber animales que no estén protegidos aun estando vacunados. También tenemos que ser conscientes de lo que decíamos, que la vacunación no es la solución para todo. Entonces hay que hacer otras medidas de mitigación del riesgo, que es lo que estamos tratando con este protocolo de actuación. Y es cierto que el riesgo cambia. Nosotros en el plan de contingencia, en el programa de vigilancia, teníamos hecho un análisis de riesgo que nuestro principal riesgo estaba en el sur, que era en Marruecos. Ahora cambia totalmente y nuestro riesgo principal viene del norte porque viene de Ucrania, ¿no? Entonces ahora las autoridades competentes de las comunidades autónomas donde no se vacuna pues están pensando en que bueno, ha cambiado el riesgo y tendrán que hacer sus evaluaciones de riesgo, evidentemente, y posiblemente algunas estén intentando ya pues, hacer programas rápidos de vacunación obligatoria, porque el riesgo no es el mismo en comunidades autónomas que llevan vacunando a sus animales de compañía mucho tiempo que aquellas que no han vacunado a sus animales de compañía nunca. Eso es evidente y cualquiera lo podemos tener. Pero insisto en que la vacunación no es la solución de todo, hay que hacer otras medidas y, por favor, que yo pediría mucho a la gente, a todos los profesionales y a todo el mundo que no se hagan barbaridades como
como ir, las mascotas que nos están viniendo generalmente estamos viendo que tienen buenos protocolos de vacunación, son mascotas que están en casa, que están bien cuidadas, que están vacunadas prácticamente de todo, curiosamente menos de la rabia, en un país endémico de rabia, que eso también es otra cosa para pensar. En un país endémico de rabia no se vacuna de rabia, pero vienen vacunados de emboquillo, de parvo, de patatín, vienen vacunados de muchas cosas, ¿no? Pero que por el mal o por la buena intención de irse a Ucrania a traerse animales vagabundos de refugios y tal, esos son los verdaderamente problemáticos, ¿vale? Y sin ningún control, porque esos no sabemos que vienen. Los que vienen con refugiados sabemos los que entran por una frontera, las autoridades polacas, húngaras, etcétera, nos mandan una comunicación de que vienen esos animales de compañía, pero los otros no. Y esos no controlados son los que podemos tener un mayor riesgo, sin ninguna duda. Muchas gracias. Mira, me gustaría, quedan 5 minutos, me gustaría preguntaros, a ver, ¿qué hemos aprendido de la pandemia, ¿no? ¿Y cuál sería la acción que os viene primero a la cabeza de que debemos prepararnos para una futura pandemia que pueda venir? ¿Hay algo que digáis, esto es lo que deberíamos empezar a prepararnos ya para la futura pandemia? Ya está. El que habla primero siempre el que le pegan después, en Pues último venga, caso, va. pero bueno, no pasa nada. Yo me arriesgo en último caso. Así me gusta. No, a ver, yo en un momento dado también tengo muy claro que predecir que una determinada infección se va a convertir en pandemia y va a causar los estragos que ha causado en este caso COVID-19 es extremadamente difícil. Por tanto, no es una cosa que podamos prever con facilidad. Otra cosa es el nivel de preparación que podamos tener y la capacidad de anticipación que podamos desarrollar. Porque desde un punto de vista de patógenos emergentes, sí que existen mapas desde hace años de análisis de riesgo. Hace un momento José Luis hablaba de análisis de riesgo, que sabemos qué partes del mundo son las más problemáticas o los que nos pueden dar más problemas en un futuro. Entonces, ahí sí que valdría la pena redoblar esfuerzos, sobre todo de ver qué es lo que está pasando, cómo nos estamos acercando al mundo salvaje, porque muchas de estas enfermedades acaban viniendo de animales salvajes que pueden o no tener un huésped intermediario doméstico. Entonces, claro, todo lo que sea prevención de este acercamiento de alguna manera, la deforestación está yendo a la contra, todo lo que es el tráfico ilegal de especies está yendo a la contra, etcétera. Por tanto, tenemos toda una serie de elementos que definitivamente habría que empezar a trabajar, a impedir, a legislar y sobre todo también a investigar qué es lo que hay en todas estas zonas más calientes del planeta, porque si somos capaces de pararlo en origen, de hecho es lo que en términos generales, desde un punto de vista de riesgo, es lo que se pretende, es decir, anticiparse, irse al origen. Y si eres capaz de pararlo en el origen, no quiere decir que no pueda llegar al humano, pero igual sí hay posibilidades de que se frene con anterioridad. Por tanto, yo pienso que esta es una de las cuestiones importantes a efectos prácticos. Muchas gracias, Kim. ¿Alguien más quisiera añadir algo? Sí. Bueno, sabemos que el 70% de las enfermedades emergentes son zoonósicas. Es decir, que sabemos que hay un reservorio en la naturaleza de microorganismos cuasi infinito con potencial para afectar al ser humano. Y al fin lo hemos visto. Entonces yo creo que la pandemia ha servido para que la sociedad, en todos sus niveles, se dé cuenta de que One Health es necesario y de que las zoonosis existen, cosa que en algunos sectores lo sabíamos mucho, pero a lo mejor no todo el mundo. Entonces, la consecuencia, espero que sea que ahora haya un trabajo mucho mayor, como decía Lucía muy bien, de la prevención. Es esencial saber qué se está moviendo por el medio ambiente para poder intentar predecir o actuar lo antes posible en cuanto haya lo que se denomina un spillover, o sea, un paso de un virus, una bacteria o lo que sea que se haya adaptado al ser humano. Así que la prevención en el medio ambiente creo que es esencial y eso, y que creo que hemos aprendido un poco. Entonces, pues adelante, vamos con las lecciones aprendidas, con nuevas acciones de pandemia. Antes, hace 5 años, no sabíamos nada de esto, ahora hemos aprendido mucho y creo que es el momento para actuar. Mucho y rápido, exacto. Luis, por favor. Yo pienso que, aparte de la prevención, el primer paso que se debería hacer es la educación. Es decir, hay que educar en todas las áreas y en todas las facetas de la sociedad estos riesgos, es decir, que es una realidad este tipo de riesgos. No se puede, como he dicho antes, ir siempre por detrás de la amenaza que cuando nos llega no sabemos qué hacer. Yo la experiencia que tengo con la crisis del antras es que lo pasamos francamente mal porque fue la primera amenaza biológica a nivel mundial que se realizó y que, bueno, pues nosotros tuvimos que hacer, una vez que terminamos esa crisis, lecciones aprendidas, los pasamos al Ministerio. Tuvimos en parte éxito de crear la red de laboratorios de alerta biológica, la RELAB,
pero luego vemos que todo este tipo de amenazas y de pandemias, cuando se empiezan a diluir, pasa tiempo, se olvida, no nos acordamos, no se sigue el ritmo de educar, de mantener todo lo que hemos aprendido, porque las amenazas las vamos a tener. Y las amenazas, evidentemente, están ahí por el cambio climático, por la globalización, cómo nos movemos, por nuestra actividad, ¿no? Y yo creo, insisto, que fundamental es no olvidar lo que nos ha pasado, educar, aprender y que todos estemos preparados para, desgraciadamente, una futura que yo creo que vendrá. Gracias, Luis, y creo que gracias a todos los panelistas por compartir vuestras experiencias. Y nada, con esto dejamos, estamos justo a tiempo. Muchísimas gracias.